un cartel y yo llevé a un grupo de aquí de San Antonio, un Ah, mexicano con mucho sentido de humor. Y sí. había allí, ponía, peregrinos por un día, un letrero. Y los que no pertenecen a ningún grupo se ponen detrás de uno de esos, peregrinos por un día. Y él dice, padre, mira allí, perdidos por un día. Andamos perdidos. Vamos allí No leyó bien. por la noche. Ajá. Sí. Ay, Pero casi siempre llueve. sí. Eh, sí. Ok. Va llegando gente. Ya está. Vamos a comenzar pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que nos ilumines nuestros corazones, para que recibamos tu palabra como un regalo que tú nos das, para que alimente nuestras vidas y nos abra horizontes para el futuro, para descubrir la voluntad, los planes de Dios para nuestra vida. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Pues sí, ahora me estoy acostumbrando. Los miércoles hay una parroquia vecina que tienen adoración los miércoles. Y entonces me escapo allí por la mañana, me paso un par de horas con la Biblia meditando a ver lo que les voy a decir en clase. Y entonces, pues, cuando llego a la casa después tomo notas de lo que pensé y así. Pues se pueden decir tantas cosas, ¿no? Y pues estuve pensando sobre la historia, el final del Génesis, que es la introducción del Éxodo. Porque de aquí a 2 semanas va a ser miércoles de ceniza. Y en Cuaresma vamos a continuar con el Éxodo, que es la liberación del pueblo de la esclavitud y del pecado que Dios nos libre a nosotros, ¿no? Y eso, pues, de aquí a 2 semanas tenemos eso. Aunque quizá voy a tener que ir al Valle de Texas, al sur de Texas, y haré la clase la haré con Zoom, con mi Zoom desde allí, a 500 kilómetros de aquí. Ya la hice el año pasado una vez. En fin, pues hoy nos falta Daniela. Daniela es esa religiosa que es madrina de una sobrina que se confirma ahora y se ha ido para el norte, no sé dónde. Va a estar de vuelta para el sábado. Tiene cita conmigo el sábado. Ok. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 41 del Génesis. Teníamos la historia de José, ¿recuerdan? 41 del Génesis. La historia de José sirve para explicar cómo es que los judíos estaban en Egipto. Y de allí Dios los tuvo que sacar con milagros y todo. ¿Cómo pasó? Y para poder entender cómo comienza el Éxodo, hay que entender cómo acaba el Génesis. La historia de José fue llevado a Egipto como esclavo, ¿no? Allí lo vendieron, llegó a ser primer ministro de Egipto, porque Dios le reveló el futuro en unos sueños, 7 vacas gordas y flacas. Y dice que el faraón eh, sacó a José de la cárcel, del calabozo, lo hizo primer ministro. Y tienen allí en el capítulo 41, a partir del versículo 37, 41-37. Nos da algunos indicios que nos va a entender por qué el éxodo comenzó como comenzó. ¿Qué pasó? Dice que, capítulo 41, versículo 37, que José le dijo al faraón, va a haber 7 años de abundancia, 7 años de carestía, mejor que nombres a alguien que sea sabio, etcétera, dice, tú vas a ser de igual, ¿no? Y entonces dice que, eh, eh, pareció bien el discurso al faraón y a todos sus servidores, lo que les dijo José, que va a haber mucha abundancia y hay que ahorrar para cuando falte. Y dijo el faraón a sus servidores, ¿acaso encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios
el que da la sabiduría, ¿no? Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, es Dios el que dirige la historia. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Y habla de la dignidad de José, que va a ser primerizo y todo lo que dice que luego lo hizo montar en su carroza, el faraón, ¿no? Que algún faraón como Tutankamón, que tenía carroza de oro, y a José le hace montar en su carroza. Iban gritando delante de él, Abrek, y lo puso al frente de todo el país. Y después nos cuenta esta dignidad de José, y dijo el faraón que José tiene todo el poder. Y entonces, pues, nos habla de esta dignidad de José, que tenía tanto poder como el faraón. Pues después va a venir el comienzo del Éxodo, que llega un rey que no sabía nada de José. Ok, bye bye. Tenía que haber sabido, si José era tan importante y había hecho tanto bien, tenía que haber sabido, pero no sabía nada. Y después nos cuenta cómo que José en el versículo 46, de ahí de ese capítulo 41, versículo 46, va añadiendo detalles sobre la grandeza de José. Dice que la tierra, versículo 47 dice, la tierra produjo con profusión durante 7 años de abundancia. Y él acopló de todos los bienes de los 7 años en que hubo abundancia en Egipto, poniendo en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. Ahorraban todo el trigo que sobraba. Y José recolectó grano como la arena del mar. Tanta abundancia. Una enormidad. Hasta tener que desistir de contar, pues era innumerable. La bendición de Dios y todo por José. Y ahora pues nos dice que todo el mundo, cuando hay abundancia, todo el mundo malgasta. Y después, como dice la historia de la cigarra, ¿no? Que la cigarra estaba pues todo el verano cantando y bailando así. Y llegó el invierno y no tenía nada. Y fue a la hormiga y le dice, oye, dame de comer que no tengo nada. Y dice, ¿y tú qué hacías en verano? Y dice, pues yo cantaba y bailaba. Pues ahora vete, canta y baila. No te voy a dar lo mismo. Pero José, vamos a ver cómo pone la grandeza de José. Porque la grandeza de José prepara lo que va a pasar en el Éxodo. Y dice que después de 7 años, pues pone el versículo 40, no puedo ver, 50, dice, transcurrieron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto y empezaron a llegar los 7 años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Parece que es un hambre, una sequía como la que tienen en California, toda la región. Allí había hambre por todo el mundo. Dice, toda la tierra de Egipto sintió el hambre y el pueblo clamó a Faraón. Y dijo el Faraón a todo Egipto, vayan a José y hagan lo que él les diga. Que José, eso lo usan para San José después, como en la Sagrada Familia. Vayan a José y hagan lo que les diga. Y el hambre cundía por toda la faz de la tierra. No es solamente hambre en Egipto, todo el mundo pasa hambre. Solamente en Egipto están bien. Y dice que entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Y arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Van exagerando cómo era la situación, porque prepara lo que va a venir luego.
Y entonces, ¿qué pasó después de eso? Dice, que vayan a José. Y después, el capítulo 47, después de poner varios, nos cuenta la historia de José con sus hermanos, como sus hermanos fueron también a comprar trigo. Y él por fin se rebeló con ellos, les dijo quién era. Y después, en el capítulo 47, comenzando en el versículo 33, nos va a contar cómo administró José el país de Egipto. Y van a ver, para que se entienda lo que viene luego. Dice, capítulo 47, versículo 18, más o menos. Dice, no, es versículo 13. Es que no veo bien con los ojos, tengo que ir al oculista. Versículo 13, 47, 13. Dice, no había pan en todo el país, porque el hambre era gravísima, y tanto en Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Pues estaba la situación tan terrible. Y entonces dice, fíjense lo que hizo José, lo listo que era. Dice, entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto. Tenían que ir a comprar de José todos los egipcios. Y él se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán, a cambio del grano que ellos compraban. Y llevó José aquella plata al palacio del faraón. Entonces, ¿sí? Canaán es la región de Palestina. Pero ve, ahí les cobraba y toda la gente se quedó sin dinero porque tenían que vivir, se les gastó el dinero. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? José era demasiado listo. Y continúa después en el versículo 16, 15, no veo. Dice, agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo, danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se han agotado la plata? Ya no tenemos dinero. Y dijo José, entreguen sus ganados y les daré pan por sus ganados, ya que se ha agotado la plata. Si quieren, me tienen que dar todos sus animales como pago para poder sobrevivir. Y les dieron todos sus ganados. Y después, versículo 37, continúa. Trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Se hace dueño de todos los animales de Egipto. Y ya tenía todo el dinero. Y continúa. Y les abastecía de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Y entonces la gente ya se ha quedado sin dinero y sin animales. Y entonces, y con hambre. Entonces, cumplido el año, continúa el poder de José, dice, acudieron al año siguiente y le dijeron, el hambre continuaba. Versículo 18. No disimularemos a nuestro Señor que se ha agotado la plata y también los ganados pertenecen a nuestro Señor. No nos queda a disposición de nuestro Señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Y por qué hemos de morir delante de tus ojos así, nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón. Ahora todo el mundo va a ser esclavo del faraón y él es dueño de toda la tierra. Es el Señor absoluto de todo lo que existe en Egipto. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón. Pero los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre los apretaba y la tierra vino a ser del faraón. Era todo, animales,
todo el dinero de las casas, todo era el faraón. En cuanto al pueblo, continúa la historia, 31, los redujo a servidumbre de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Todo el mundo era esclavo del faraón. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque el que cuenta la historia es un sacerdote de Egipto. A los sacerdotes no les quitó las tierras, las respetó. Dice, no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón. Ahora después va a ser, Dios es el dueño de la tierra de todas las personas y Dios da a los sacerdotes. En la historia de Israel, ¿no? Los sacerdotes no tienen tierra porque todo es de Dios. Por lo cual no vendieron sus tierras, los sacerdotes. Son los únicos que no vendieron. Entonces, José se ha hecho dueño de todo el dinero, todos los animales, toda la tierra y toda la gente ahora es esclavo. Porque para poder vivir necesitan que él les dé. Y entonces, fíjense, esto sucede antes del comienzo del Éxodo. Y si vamos al primer capítulo del Éxodo, pues, claro, los judíos estuvieron en Egipto. ¿Saben cuántos años lo menciona San Pablo 2 veces en los Hechos de los Apóstoles? Que estuvieron en Egipto 430 años. Pero pasaron 4 siglos. ¿No? ¿Qué pasó cuando Cristóbal Colón vino a América? Todo el mundo se ha olvidado y ahora pues destruyen las estatuas de Colón por un lado, otros hacen los caballeros de Colón. Se han olvidado de la historia. También los egipcios se olvidaron de su historia. Tenían que haber recordado que hubo un hombre que salvó a todo Egipto. Sin él no hubiera vivido nadie. Fue el gran Salvador, ¿no? Enviado por Dios, claro, porque Dios ama a todas las naciones y amó a Egipto. Porque ve, los egipcios son opresores de los judíos, pero después, cuando tienen problemas los judíos, ¿qué hacen? Como la Sagrada Familia, se van a Egipto. Egipto se convierte en tierra de refugio. Y vamos a ver que los egipcios no eran tan malos. Bueno, se portaron mal por un tiempo con los judíos, pero por mucho tiempo los judíos prosperaron en Egipto, pero se olvidaron de su propia historia. Y el problema es cuando la gente se olvida de su historia, de la Biblia o de la historia del país o de la historia de la iglesia o la historia de tu familia, tan importante. Porque ve, algunos dicen aquí, ¿por qué hay en Texas tantos mexicanos que se vayan a México? Y algunos dicen, si nosotros vivimos aquí, si vas a la misión de Espada, allí tienen los que bautizaron en el año 1708. Hay los libros de bautismo y esa gente, antes de que existiera Estados Unidos como nación, ya estaban en San Antonio. ¿De dónde vienen ustedes? Pues estamos aquí. Nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. ¿Ve? Pero la gente quiere ignorar la historia porque cuando ignoras la historia te ayuda a convertirte en opresor. Y ya miren cómo comienza la historia del Éxodo. El capítulo 1 del Éxodo, versículo 8. Dice que, capítulo 1, versículo 8 del Éxodo. Después de haber dicho lo que José hizo, cómo salvó a Egipto, se hizo dueño de todo, etcétera, todo pertenecía a José y a la familia del faraón. Ahora dice en el versículo 8 del Éxodo comienza la historia de la opresión. Dice, surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Literalmente dice que no sabía nada de José. Era un rey ignorante de la historia. Y dijo a su pueblo, miren,
el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos y luche contra nosotros y se marche del país. Tenía miedo que son demasiados y si hay una guerra, pues, ¿qué van a hacer? Fíjense, el rey tenía dos cualidades. Era ignorante y tenía miedo. Y por eso comenzó a oprimir a los judíos. Y ese comienzo, hubo un escritor de Nuevo México muy famoso que escribió un libro que se titula Pedagogía del oprimido, que los oprimidos, los pobres, nos pueden enseñar mucho. Y aquí este faraón no sabía historia y tenía miedo a los judíos, a los que estaban allí. Y cuando uno es ignorante y tiene miedo, ¿qué pasa? Que se convierte en opresor. Comenzó a oprimir a los judíos porque no conocía la historia y porque les tenía miedo. Y cuando uno comienza a oprimir un dictador, por ejemplo, ¿qué es lo que procura hacer? Meter miedo a la gente y mantenerla en ignorancia. Que la gente no sepa. Por eso ve, cuando hay una dictadura, lo primero que controlan es la prensa. Que la gente no sepa, no se entere de lo que pasa. Hay que mantener a la gente en la ignorancia. ¿Por qué? Porque el dictador tiene miedo a la gente. Y eso pasaba en Egipto, aquí, y pasa en todos los lugares donde hay opresión. Si, por ejemplo, dicen de Putin en Rusia, ¿por qué ha comenzado con Ucrania y todo eso? Porque tiene miedo que Rusia se van a ir todos así. Y entonces trata de controlar todo. Y tiene unos pocos amigos que le dicen lo que quiere oír porque no quiere saber lo que pasa. Le dicen, tenías que hacer paz, ¿no? Y eso pasa también en una parroquia o en una diócesis. Si el padre es muy dictador, ¿qué hace? Aquí mando yo. Y él no quiere saber nada. No me digan, aquí ustedes hagan lo que yo les digo. No quiere saber, quiere mantenerse en la ignorancia y que la gente no sepa. Porque cuando la gente no sabe, puedes hacer, todo el mundo piensa, el padre sabe mejor. Y el padre no sabe mejor. Antiguamente sí, el padre sabía más. Porque antiguamente el padre era el hombre más educado del pueblo. Había estudiado en el seminario y teología, etcétera. La demás gente era gente muy sencilla. Y entonces, pues, la gente decía, el padre lo sabe. Ahora hay mucha gente que sabe más que el padre. Hay abogados, hay enfermeras, hay en una parroquia, hay gente mucho más sabia que el sacerdote. Entonces, si el sacerdote se cree que es el que sabe todo, va a meter la pata. Porque lo primero que tiene que hacer es consultar, escuchar, porque el pueblo le tiene que enseñar lo que conviene, lo que es bueno para el pueblo. Y eso pues, este faraón tenía miedo de lo que iban a hacer los judíos y no conocía la historia. Y entonces todo opresor pues trata de hacer a los demás a su imagen y semejanza. Que los demás tengan miedo y que sean ignorantes. Porque el primero que tiene miedo y es ignorante es él. El opresor es el que no conoce a su gente y cree que él puede mandar, puede resolver todos los problemas. Y pasa en las parroquias, que hay a veces un grupito pequeño que creen que se saben lo que conviene, como que los demás no saben nada. Y hay que consultar, consultar, consultar. Es lo que el Papa está diciendo, que hay que tener, como ha dicho esto, la sinodalidad, que los obispos y los sacerdotes tienen que escuchar al pueblo, que ellos no tienen la solución a todos los problemas, ¿no? ¿Han oído hablar de la sinodalidad?
que el obispo habla aquí, mucho no, es todo, pero el Papa está hablando de eso, que los sacerdotes y los obispos tienen que escuchar y aprender qué es lo que conviene para el pueblo. Y el que no quiere escuchar y aprender, entonces, ¿qué hace? Mandar por decreto. Aquí mando yo. Y así las cosas se van de mal en peor. Y así comenzó la opresión en Egipto. Este rey no sabía que los egipcios tenían que estar agradecidos a José y a su gente que habían salvado a Egipto. Fueron los salvadores. Pero no sabía y era un desagradecido. Y entonces, pues, pero ya verá cómo nos pone aquí la historia. El autor escribe con mucha sabiduría, es un sacerdote que escribió esta parte del comienzo del Éxodo. Y dice que dijo el rey, el versículo 10, 1:10, actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra luche contra nosotros. Versículo 11. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés. Este nombre Ramsés aparece mucho en la historia de Egipto, ¿no? Y dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Es como dicen en España, estábamos muchos y parió la abuela. Dice, comenzó que había muchos judíos, dice, hay que tomar medidas, y dice, y cuanto más los oprimían, más multiplicaban. Eran muchos, ahora son más. Y después continúa, fíjense cómo escribe. Y versículo 13, los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre y con trabajos de barro y de ladrillos del campo y con toda clase de servidumbre. Ya lo he dicho antes que les habían puesto toda clase de duros trabajos. Lo repito otra vez, eran duros trabajos y servidumbre. Y los esclavizaron brutalmente. Y además dice, el rey de Egipto dio a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, y dice, cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si el niño, si es niño, mátenlo, si es niña, que viva. Discriminación contra los hombres. Pero las comadronas de Egipto temían a Dios. Dan leyes malas, hay que aprender a desobedecerlas. Es la primera vez, diríamos, ¿cómo se llaman eso? Resistencia, que llaman en inglés, silent resistance, ¿no? Y dice, y el rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Y las comadronas respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las egipcias son muy de alta clase, son más robustas. Y antes de que llegue la comadrona, ya han dado a luz. No necesitan comadrona. No necesitan ir al hospital para que nazcan los niños en el hospital. Nacen en sus casas. Pues están desobedeciendo la ley. Cuando las leyes son malas, hay que aprender a desobedecerlas. Por eso en España dicen, puesta la ley, puesta la trampa. Cuando se pone una ley que es buena, hay que aprender cómo darle la vuelta. Y estas desobedecieron. Y Dios premió a las comadronas. Y después continúa, repite una vez más. Y el pueblo se multiplicaba y se hacía más fuerte. Ya, repite, son muchos. Y el pueblo se multiplicaba y otra vez se multiplicaba. Pues cada vez hay más. Porque todo lo que haga el dictador, si va contra los planes de Dios, Dios va a ganar. Dios está de parte de los pobres
y los pobres van a vencer. Y si quieres estar, siempre buscamos, who is the underdog? The underdog son siempre los pobres y los pobres van a ganar. Y Dios está de parte de los pobres, ¿no? Y dice, las comadronas temían a Dios y les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo el pueblo, a todo el niño recién nacido, arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Entonces, fíjense, es terrible, pero va repitiendo, son muchos y numerosos, y el pueblo crecía y se multiplicaba, y el pueblo crecía y se multiplicaba, porque todas las medidas que haga el hombre contra los planes de Dios van a fallar. El plan de Dios va a triunfar. ¿Ve? Ya pasó con José. Sus hermanos lo vendieron, etcétera. Todo le iba mal. No. El plan de Dios va a triunfar y José salió hasta arriba del todo. Y aquí el pueblo de Israel va a salir arriba del todo. Y eso ya es lo que María dice en el Magnificat. Que Dios a los humildes, a los pobres, los levanta y a los poderosos los echa abajo, etcétera. Que Dios da vuelta. Bueno, en España dicen, da vuelta a la tortilla. Porque cuando hace una tortilla hay que darle vuelta, ¿no? Pues Dios da vuelta a la tortilla. Pero en el Evangelio vamos a tener estos días de domingo y el siguiente, hasta que comience la cuaresma, no se trata de dar vuelta a las tortillas. Porque si los que están abajo dan esa vuelta y se ponen arriba, si no cambian el corazón, se van a volver tan malos como los otros. He estado leyendo estos días un libro que se titula Revolución, la historia de México, de la revolución de Pancho Villa, todo eso, ¿no? Pues sí, con Madero, ¿cómo se llama? Zapata y Pancho Villa. Pues, ¿qué pasó? Que los pobres lucharon, murieron y después hicieron el Partido Revolucionario Institucional y se quedaron con el poder los que estaban antes y México ha seguido tan mal como antes. Y los pobres murieron. Y nada más cambiaron de nombre los de arriba, pero la cosa siguió igual. Sí, pero en esa novela al final pone un apéndice y dice que una periodista que se encuentra con el español que cuenta la historia, dice, ¿y qué ha pasado en México? La revolución, ¿qué pasa? Y le dice, todo está igual. A Zapata lo han asesinado y a Pancho Villa también. Y se han quedado Madero y todos con el poder como antes. Y solamente los pobres murieron y todo ha seguido igual de mal. Así acaba la historia de ese libro, que la revolución no resolvió los problemas. Porque si no cambias el corazón de la gente, no. Y aquí Dios tiene que cambiar el corazón de los judíos. Cuando salgan de Egipto, quiere cambiarles el corazón. Y de los mexicanos también. Sí, pero ¿dónde les cambia el corazón a los judíos, a los hebreos? En el monte Sinaí. Allí con los 10 mandamientos, que está prohibido robar, está prohibido mentir, está prohibido hacer daño al prójimo, con todo eso, van a aprender a respetarse mutuamente, ¿no? Comienza y después va a dar reglas que cómo tienes que tratar al pobre y al extranjero con respeto, etcétera. Va a cambiar el corazón de la gente, que no es dar vuelta a la tortilla, sino cambiarlos por dentro. Bueno, el San Juan lo puso más claro en el Evangelio, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Pero aquí el comienzo del Éxodo comienza porque un señor era ignorante y tenía miedo, y eso pasa con todos los dictadores, y procuran que el pueblo se mantenga en la ignorancia y que les tenga miedo. Eso pasa hasta en las parroquias. Cuando un grupito pequeño controla todo, los demás tienen miedo a hablar porque esos son los que mandan. Los ricos de este país, pero eso pasa en todos sitios donde hay opresión. Y entonces, ¿quién va a quitar el miedo al faraón? ¿Y quién va a quitar el miedo a los poderosos? Los pobres. La salvación va a venir de los pobres.
tiene que convencer al faraón que nosotros no somos un peligro, no te queremos quitar nada, porque ver el que estos son mis enemigos, me quieren quitar. Y los pobres tienen que decir, no, estamos contentos, no te necesitamos. Ellos les toca cambiar el corazón del opresor. Y la salvación va a venir desde abajo. Pues los cristianos, estaba el Imperio Romano, que oprimía, quería que todo el mundo tenía miedo, etc. Los cristianos no tenían miedo. Y porque no tenían miedo, pues el Imperio Romano iba a fallar. Porque si no solamente no tenían miedo, sino sabían mucho los cristianos. Y entonces no tenían miedo y el Imperio Romano estaba destinado a fracasar. Porque Dios está con los de abajo. Y eso va a aparecer en el Éxodo, bueno, más en el libro del Deuteronomio, que también se escribe más adelante y va tomando estas leyes basadas en el Éxodo. Pero salen de Egipto y aquí pues tenemos, como dicen, se me olvidaba la palabra, dicen en inglés civil disobedience, ¿no? Desobediencia cívica. Esas dos comadronas decidieron desobedecer al rey. El rey mandaba eso, ignora al rey, haremos lo que tenemos que hacer nosotros. Era la resistencia pasiva, que a veces es lo primero que tienen que hacer los pobres. Ignorar ciertas leyes, etcétera, pero también con tal de que no hagan daño a otros. ¿Ok? ¿No? Pero estas fueron las primeras que desobedecieron las leyes malas y de que Dios las premió y les dio descendencia a estas dos, y nos dicen los nombres, los Sifra y Pua, los nombres de dos mujeres. ¿Por qué? Porque ellas lucharon y se desobedecieron al opresor. Y la grandeza no son los de arriba, sino los de abajo. ¿Ve? Y en eso hasta ahora tenemos que pensar que en la iglesia, en todos sitios, nunca hay que olvidar a los de abajo. Y ustedes saben que en El Salvador mataron a 6 jesuitas, ¿no? De la universidad. Y también mataron a la cocinera y a su hija. Y los jesuitas dicen, sí, mataron a los jesuitas, pero no se olviden que mataron a aquellas 2 personas. No hay que olvidar a los pobres, a los de abajo, que muchas veces, y eso el obispo Romero en El Salvador, pues anunciaba cada día cuántos pobres han muerto hoy, cuántos han asesinado, que los ricos hacían que no sepa nadie, y el obispo decía, hay que saber lo que pasa a los pobres, porque de ahí va a venir la salvación. Cuando todo el mundo sepa, dice, no podemos permitir que sucedan esas cosas, por eso lo mataron, pero creían que matándolo a él se acababa todo, y no se acaba. Y después vamos a ver que aquí los egipcios tratan de matar a todos los niños. Y después más adelante, pues Dios va a decir, Israel es mi primogénito. Ustedes mataron a mis primogénitos. Yo voy a matar a los suyos. Los primogénitos de Egipto van a morir. Y no va a haber comadronas que los salve. Nadie se escapa de la mano de Dios. Pero ve, algunos dicen, ¿y cómo es que Dios permitió que mataran después, que Dios mató a los egipcios, etcétera? Era como castigo por lo que habían hecho con los judíos. Pero, ve, en la tradición judía, pues cuando los judíos celebran o celebraban en tiempo de Jesús la Seder, la cena pascual, siempre recordaban, estamos recordando cómo Dios libró a nuestro pueblo de Egipto, cómo salieron de Egipto. Pero cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó aquella noche? Que murieron los niños de Egipto. Y los judíos decían, cuando recordamos cómo Dios nos salvó a nosotros, tenemos que pensar en todos aquellos pobres niños que murieron en Egipto, los hijos de los enemigos. Y por eso en la cena pascual, que hasta ahora la tenemos nosotros, los católicos, pues tenían unas copas de vino, 3, 4 copas, ¿no? Y en la última copa siempre añadían un poquito de agua.
porque no había que beber todo el vino que da alegría al corazón. Dice, tenemos que recordar que esta noche del Éxodo murieron los niños de Egipto. Y no tenemos que beber el vino así más, hay que añadirle agua, recordando a todos aquellos pobres que murieron. Y porque Jesús en la última cena tomó el cáliz y que habían puesto agua, que había esa costumbre judía, hasta ahora nosotros ponemos agua en el cáliz de la misa. En el ofertorio ponemos unas pocas gotas de agua, porque los judíos ponían esa agua en recuerdo que no hay que pensar que solamente nos salvamos nosotros. También aquella noche hubo gente que murió. Los niños de Egipto murieron y tenemos que tener compasión y recordarlos así. ¿Ve? Tenemos eso en la liturgia y la gente se olvida porque hacemos ciertas cosas. Y ahora cuando venía, me traían hoy aquí a la parroquia, hay aquí en esa calle, Vance Jackson, hay una iglesia protestante y tienen allí un letrero que pone en inglés, miércoles de ceniza, imposición de cenizas. Los protestantes nos están robando la ceniza. Están anunciando que van a poner ceniza a su gente. Los episcopalianos y los luteranos han comenzado a poner ceniza. Pues solamente los católicos. Antes nos criticaban porque llevábamos ceniza y dicen, no hay que hacer esas cosas. Ahora la copian y la ponen ellos. Sí, es para atraer a los católicos. Porque en la Biblia, en los profetas dicen, hagan penitencia, pónganse polvo y ceniza sobre sus cabezas. Era señal de penitencia. Porque la ceniza, ¿qué hacía la casa? Cuando la gente cocinaba en la casa, ¿qué hacían con la ceniza? La tiraban en la calle. Y las calles eran barro y ceniza. Y la gente pesaba allí. Y como símbolo de penitencia, cuando aparecían ante un rey vencedor, se ponían ceniza y a veces se ponían una soga al cuello para que el vencedor tuviera compasión de ellos. Nos cuentan en el Antiguo Testamento. Y entonces esa costumbre de hacer penitencia con ceniza, que mencionan los profetas, la Iglesia desde tiempos antiguos la ha comenzado a usar como señal de penitencia durante Cuaresma. Y ahora por fin nos están copiando los protestantes. ¿Ve? Y a mí me da pena porque yo veo, por la mañana cuando me levanto, veo el canal católico. Y allí hay el rosario y hay la misa católica. Y después a veces miro el canal protestante. Y en el canal protestante muchas veces ponen el servicio y al final del servicio piden a la gente que se acerquen todos al altar y van, toda la gente sale de sus sillas y se van hacia el altar a que el pastor les dé una bendición allí. ¿Ve? Ellos no tienen la comunión, no pueden ir al altar a recibir a Jesús y dicen, vengan al altar, porque antiguamente toda la gente iba al altar a recibir la comunión y copian lo nuestro sin tener lo nuestro. No tienen la comunión, pero hacen el altar call, ¿no? Que les invitan a ir al altar, todo eso. Qué pena, porque no pueden darles lo que tenemos nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero en fin, eso es como paréntesis, estamos aquí en el Éxodo. Y después nos cuenta que entre los que desobedecieron la ley del faraón, bueno, estaban esas dos parteras que no mataron a los niños y después llega otra tercera mujer, la madre de Moisés. ¿Ven? Algunos rabinos decían que la salvación del Éxodo sucedió gracias a las mujeres. Porque primero hubo las dos parteras de Egipto que desobedecieron al rey. Después hubo la madre de Moisés que desobedeció también y puso al niño en una cesta. Después la hermana de Moisés que estuvo allí vigilando a ver qué pasaba con la cesta. Después de eso, ¿quiénes vienen? Hay tres mujeres más, ¿no? Que todas son instrumentos de salvación. Bueno, cuando Moisés huye de Egipto, pues se casa con su mujer, su esposa, ¿no? Y todas participan en la salvación.
son todas mujeres que Dios escogió para salvar a su pueblo. No fueron los hombres. Hasta que viene Moisés y Aarón, y después, cuando cuenten la historia de las plagas, no sabemos quién hizo los milagros. Porque en un lugar dice que Moisés extendió la vara y se secó el mar. En otro lugar dice, Aarón extendió la vara y se secó. ¿Quién de los dos? Y vamos a ver que los milagros, uno dice que fue Aarón y otro Moisés, porque había dos tradiciones. Y el sacerdote dice, fue el sacerdote, fue Aarón el que hizo los milagros. Entonces dice, no, fue Moisés. Es como en la lectura de la creación que hemos tenido antes de ayer y ayer, ¿no? Y hoy, en la misa, que Dios creó al hombre y el hombre estaba solo y el Papa dijo hace 2 semanas que Dios no le dio un perrito o un gatito para que el hombre tuviera compañía. Eso no te va a dar lo que necesitas. Y dice, por fin le dio la mujer. Y Abraham dijo, esta sí, Adán dijo, esta sí que vale. Y el Papa decía, pues ni un perrito ni un gatito te va a dar la felicidad, ni tampoco el iPhone, dijo el Papa. Eso, que ahora la gente con eso quiere estar contentos. Dice, la felicidad va a venir de dentro y esa solamente la puede dar Dios. Y en la creación, pues viene la mujer la que salva a Adán, que está solo, etcétera. Y en Egipto vamos a ver que comienza la salvación gracias a las dos parteras, a la mujer, a la madre de Moisés, a su hermana que se quedó junto al río vigilando. Y después la otra mujer que me olvidaba es la hija del faraón, que vio la cesta y decidió salvarlo. Entonces, no todos los egipcios eran malos. Había una egipcia muy buena. Era la hija del faraón. ¿Por qué? Porque era buena. Y el libro del Éxodo dice que cuando le trajeron la cesta con el niño, dice, ella fue movida a compasión y decidió salvarlo y adoptarlo. Que la compasión es lo que hizo que se volviera salvadora. Había una egipcia que era buena porque tenía compasión, la hija del faraón. Y eso lo usa San Lucas también en la parábola del buen samaritano, que estaba el samaritano al lado de la carretera, pasó un sacerdote, pasó otro, después pasó un samaritano y movido a compasión se acercó. Lo pone San Lucas, que lo que hace que una persona se convierta en salvador es el tener compasión. Y aquí en Egipto había una mujer que era buena, la hija del faraón, y vio al niño y movida a compasión lo salvó. Y a eso nos da una idea de que se repetirá mucho en el Éxodo y más en el Deuteronomio, que hay que tener compasión de los pobres, del extranjero, etc. Y el que no tiene compasión no tiene perdón, no tiene salvación. Y el que tiene compasión se convierte en salvador. Entonces, así comienza el comienzo del Éxodo. Y todos estamos llamados a ser, a veces podemos sentirnos que somos el pueblo de abajo, somos oprimidos, pero ¿quién le va a quitar el miedo al faraón y a los de arriba? Los de abajo. No, nosotros no queremos robarle a ustedes, no queremos lo suyo, quédense, pero déjennos en paz, déjennos que nosotros hagamos nuestra vida, etcétera. Pero los ricos tienen miedo que vienen a quitarnos, porque es lo que saben los ricos. Hay una revolución, los que están abajo se ponen arriba y dan la vuelta a la tortilla. Y la salvación no consiste en poner arriba a los que antes estaban abajo. Eso no es salvación. Es continuar siempre la opresión. Hay que cambiar el corazón. Y el primero, hay que cambiar el corazón del opresor. ¿Y quién va a cambiar el corazón del opresor? El oprimido. Tiene que ayudarle a cambiar el corazón. Eso San Juan lo pone muy claro en los 2 primeros milagros de Jesús. Pero así comenzó
el Éxodo, que después de que se habían salvado los egipcios del hambre y José era dueño de todo, etcétera, ahora se olvidan y comienzan a oprimirlos, porque no saben historia y no saben apreciar el bien que habían recibido de ellos. Y eso pasa en todas las naciones donde hay lugares, grupos oprimidos. ¿Ve? Bueno, no quiero hacer apología de la conquista española, porque también los españoles hicieron mucho daño, pero no tanto como hicieron los otros. Porque ve, hoy he leído, no sé dónde, en Oklahoma, que no sé cuáles eran los indios, que los hicieron un, ¿cómo llaman? Un valle de lágrimas, que los desplazaron de sus tierras, etcétera, que fue terrible, Cherokee Indians, etcétera, ¿no? Y después los mataban y ahí ponen esas películas que ponen en la televisión, que son terribles, cómo iban a matar a los indios. Los españoles se casaban con ellos y tenían hijos mestizos. Sí, y eso pasa también en Australia, que allí fueron los ingleses y hacían cacerías a matar a los aborígenes de Australia. Y como Australia es tan grande, no lograron matarlos, ya tienen que respetarlos. Pero era otro modo. Claro, no que todo lo que hicieron los españoles estaba bien, porque vinieron la gente más pobre de España. Nadie quería ir a América hasta que descubrieron que había oro. Entonces, la gente quería venir. Pero al principio no querían venir. Tenían que buscar gente para ponerlos en los barcos. Los únicos que venían voluntarios eran los misioneros, porque oyeron que había gente que iba a convertir. Esos se ofrecían a venir como voluntarios. También gente muy pobre. ¿De dónde venía Cortés? ¿Y cuál era el otro? Pizarro. Venían de la región de España que se llama Extremadura. Y Extremadura, esa región, se lo dice la palabra. Es una tierra extremadamente dura. Y cuando se enteraron que habían descubierto un nuevo mundo, que allí estaba todo verde, etcétera, en el Caribe, dejan sus tierras, todo el mundo se va a Sevilla, porque querían irse a las Américas, porque decían, allí hay, porque era la gente más pobre, los campesinos. Los malos cuando llegaban aquí creían, ahora que vamos a ser dueños y amos. No, fue el problema en San Antonio, que vinieron 18 familias de las Islas Canarias. Y cuando vinieron aquí, porque querían poblar esta región contra los anglos y otros grupos, pues creían que venían aquí, les iban a dar tierras y que los habitantes indios de esta región iban a ser sus siervos, etc. Y los franciscanos dijeron, no señor, esta gente son libres y ustedes van a trabajar como todo el mundo. ¿Y con quién se peleaban los franciscanos? Con los españoles. Y eso pasaba en todas las colonias. Cuando San Francisco Javier fue a la India, mandado por el rey de Portugal, porque habían descubierto un continente que eran paganos a evangelizar, fue allí y llegó a Goa, era la primera colonia portuguesa. Allí se dio cuenta que los primeros que había que evangelizar era a los portugueses. Porque aquí hicieron las misiones. Yo visité las misiones del Paraguay, que fueron las primeras misiones de jesuitas, y son casi 80 años más antiguas que las misiones de San Antonio. Y por eso yo me eduqué con jesuitas y había leído sobre ellos y fui a Paraguay a ver las misiones. Y una regla de las misiones es que no podía haber más que 2 españoles que vivían allí permanentemente. El misionero y 2 españoles, 2 soldados casados que tuvieran su familia. Y los otros españoles podían estar de paso y no podían quedarse más de 3 días. Porque decían, nosotros enseñamos a la gente a ser generosa, que no se emborrachen, etc. Y llegan esos soldados, se emborrachan y les hacen todo lo que hemos enseñado. No queremos españoles.
para poder educarlos en la fe. Y eso comenzaron ya al norte de México, en Acolman. Cuando vas hacia las pirámides allí, pues no, porque decían, pues hay que guardar a los españoles fuera. Y allí en Paraguay solo podían ir los jesuitas. Y después les acusaban que en Paraguay había minas de oro y los jesuitas se están haciendo millonarios, etcétera. Y todo el mundo quería ir al Paraguay. Por fin echaron a los jesuitas y todo el mundo se perdió y todo ha ido mal. Pero Paraguay es el único país que ha conservado la lengua guaraní. Porque cuando iban los jesuitas, lo primero que hacían era aprender la lengua para enseñarles el Evangelio en su propia lengua. Y porque el propósito no era el dominar, sino el dar la fe. Y los que venían aquí, Margil de Jesús era un santo hombre, el que fundó San José, todos esos. Y las primeras peleas eran contra el gobernador de Nuevo León, aquí del norte de México, porque esto era parte, ¿no? Y, en fin, pero no es hacer apología por eso, sino que la historia con el paso del tiempo nos olvidamos de lo que pasó. Aquí los egipcios olvidaron de lo que había pasado antes y entonces para poder oprimir es importante que el opresor sea ignorante y que tenga miedo. Y eso en una parroquia, si hay uno que manda mucho así, es porque tiene miedo, que le quiten el poder, que le quiten lo que dicen, nosotros estamos encargados de la colecta, nosotras, que no venga esa, es nosotros, se apropian de un ministerio, una cosa. Y todos somos servidores de Cristo. Hay que pensar si pasa un tornado que ha pasado últimamente por aquí, ¿no? Y después del tornado hay que limpiar todo. Y dice, viene gente a limpiar. No, que esto es nuestro, que ustedes no vengan a limpiar. No, cuanto más mejor, todos venimos a trabajar para el Señor. Pero tenemos la tendencia a querer dominar. Todos llevamos eso en el corazón. Querer ser dominadores y nos convertimos en opresores de otros. Y es una cosa que cada uno tenemos que examinarnos cada día. Yo cuando fui a la parroquia, pues la primera cosa era, aquí no mando yo. Aquí vengo a ver cómo poder levantar todo con la ayuda de la gente. Y por eso allí en esa parroquia me querían tanto, porque eso que les enseñé procurábamos practicarlo, aunque somos todos humanos y todos nos equivocamos y metemos la pata. Pero continúe leyendo el capítulo 2, 3 y 4 del Éxodo. ¿Ok? Lean eso. Y, sí, para que sepan cómo sigue la historia, ¿no? Del Éxodo. Y vamos a hablar de eso porque cada punto del Éxodo nos llama a conversión, a examinarnos a nosotros mismos. Hay un ministerio que yo controlo, que no quiero que los demás controlen, así. Y sin darnos cuenta, queremos convertirnos en controladores, porque tenemos miedo que alguien nos quite el control. Y cuanto más miedo tienes, peor te lo haces. Y eso pasa siempre. Y eso pues es una... ¿Ve? Cuando aquí en San Antonio hay un grupo que se llama, ¿cómo se llama ese grupo que trabajan para librar los barrios? Sí, CAPS. Esos CAPS vinieron a educarse en el MAC con nosotros. Y a mí me tocó darles esta clase sobre el Éxodo. Ustedes quieren tomar el poder, pero ¿para qué? Porque si no lo hacen por amor al pueblo, así se van a convertir en opresores. Y es lo que pasó, que algunos de los primeros que luchaban tanto por CAPS y todo eso, después aceptaron cargos y posiciones en Austin y allí tenían su salario y habían hecho ya su salario por los pobres. Allí estaban ellos gozando con los ricos. Se convirtieron en ricos. Y esa es la tentación. Cuando uno tiene el poder, a ver, ¿realmente trabajas para ayudar a los demás o que tienes miedo que te quiten eso?
y todos somos humanos. Y por eso San Pablo y nosotros pues estamos llamados a una conversión constante cada día. Es una lástima que no está con nosotros Daniela, nuestra amiga, ¿no? La religiosa, porque ha ido al norte a ser madrina de una sobrina suya. Va a estar de vuelta el sábado, ¿no? Pero continuaremos con esto, ¿ok? Gracias. Vamos a rezar el Ave María juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todos ustedes. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, ¿ok? Gracias. Dios los bendiga. En 2 Gracias, semanas Padre, tenemos Muchas gracias. miércoles de Padre. ceniza, ¿ok? Claro. Gracias, Padre. Tienen ceniza, ustedes en México tienen ceniza, ¿no? Sí, Sí, claro. Padre. Yo un ¿No? año estuve el miércoles de ceniza en Perú y Ah. allí no había miércoles